Shalom, mis amados hermanos. Bendito sea nuestro Padre Eterno, que nos permite la vida y permite que una vez más podamos estudiar lo que es su bendita y santa palabra. Bienvenidos los hermanos que ya están conectados, ¿verdad? Y los que aún no se han conectado, pues también van a ser bienvenidos. Vamos a hacer una oración, mis amados, para luego pues proseguir con nuestro estudio. Estamos en lo que es la carta de Pablo a la comunidad de Corinto, y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 15, así que vamos a hacer una breve oración para que sea el Eterno el que esté con nosotros a través de nuestro Mesías. Así que vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro. Gracias, Padre, en esta hora por darnos la vida y permitirnos una vez más estudiar su bendita y su Davar HaKodesh, su palabra santa. En esta hora, Padre, queremos darle gracias, Padre, porque nos da la vida y permite que podamos deleitarnos una vez más en lo que es esa palabra que viene de lo alto, que nos alimenta, que nos da vida, Padre. Gracias, toda Rabá. Sé tú con nosotros en esta hora, como lo está siempre, Padre, y permite que mis labios no hablen mis palabras, sino que sea tu palabra. Muchas gracias. En el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías, elevamos nuestra oración hacia ti y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, bendito sea el Eterno que nos presta la vida una vez más, ¿verdad? Que nos da pues ese soplo, ¿no? Y podemos una vez más pues estar experimentando esas misericordias, ¿verdad? Que solamente provienen de los Hashamayim, de los cielos. Así que bueno, vamos a continuar como había dicho antes, y vamos a abrir las escrituras, siempre invitados a tener una Biblia con nosotros, y vamos a abrirla en el capítulo 15. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 15, y es ahí donde vamos a comenzar. Dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis. Es importante, muy importante, no perder de vista qué es evangelio. De hecho, tenemos un estudio donde solamente hablamos, y eso es la pregunta: ¿qué es el evangelio? ¿Qué es la besora? ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Cuáles son las buenas noticias? Y justamente es el evangelio que Pablo está hablando. Y esto realmente pues es de tener mucho cuidado, porque pues el mismo Pablo, el mismo Shaul en cierta oportunidad nos dice: si alguno predicare un evangelio diferente, o sea, diferente al que él recibió, diferente, dice, sea anatema. Esa palabra anatema es una palabra que lleva maldición, sea maldito. Es una palabra que ni me gusta pronunciarla, pero es la verdad. O sea, el que enseñare un evangelio diferente, y pues ese evangelio, esas buenas noticias, es que pues justamente la Torá se nos ha dado de nuevo. Eso es así, digamos, resumiendo, el evangelio es la Torá. La Torá se nos ha dado de nuevo, y bueno, para que la Torá se nos haya dado de nuevo, tenemos toda la Biblia, ¿verdad? Hablando del mensaje, el mensaje del evangelio, el mensaje que nuestro amado Mesías, inclusive pues cuando él estaba acá, traía, ya que también lo dice, habla del evangelio de salvación. Y cuando él murió y luego resucitó, bueno, ahora nosotros podemos ahora tener nueva vida, ser nuevas criaturas, entrar al nuevo pacto, al Brit Hadashah, y de eso hablamos siempre. Es difícil en cada estudio no hablar de ello, porque es lo que, ¿cómo decirles? Es lo que alegra nuestro corazón,
el hecho de tener un Dios tan grande, un Elohim maravilloso, que como dice el libro de Jeremías capítulo 31, que nos ha amado con amor eterno. Baruch Hashem por ello. Ahora bien, yo creo que hablar de este evangelio pues es difícil no hablar, es difícil no tocar, es difícil no traer a la memoria lo que ya conocemos, pero acá el apóstol Pablo está diciendo que ustedes también, dice, recibieron y ese evangelio pues se me dio a mí, y en ese evangelio ustedes perseveran también. Hoy en día, pues les digo, una de las cosas que trae muchísima confusión es pensar de que la gracia es algo opuesto a la Torah. Se lo digo, Romanos 6:14. Es un pasaje que muchas veces, inclusive cuando yo lo estoy explicando a una persona nueva y la persona dice entender algunas cositas, en la mente siempre tiene, le digo, aquello de la ley y la gracia. De que pareciera de que pues no, de verdad hoy estamos en una nueva dispensación, como así se enseña, ¿verdad? Estamos en una dispensación y pues ahora nos han traído la gracia. Y olvidamos que, bueno, realmente sí estamos bajo esa gracia. Ya hemos dicho que gracia es un favor inmerecido. Y pues sí, realmente bendito sea el Eterno porque le digo, inmerecidamente hemos recibido tanto. Pero tampoco vamos a querer estar, yo quiero ese evangelio de, sí, claro, él no da, pero no es algo que yo quiero estar haciendo lo que yo quiero, pero quiero que me estén perdonando inmerecidamente todo el tiempo y todo el tiempo inmerecidamente. O sea, claro, el Eterno es bueno, pero la parte de nosotros es la parte que uno tiene que comprender, la parte que uno tiene que, digamos, que ponerse a pensar, ¿no? Porque si hablamos y decimos, mire, fíjese que, le digo yo a alguien, fíjese que Dios lo ama. Bueno, sí. Y gracias, el Eterno nos ama y de verdad que es algo maravilloso, pero el problema no está ahí. De hecho, el problema nunca ha estado ahí. El Eterno siempre ha estado ahí, les digo, y su misericordia es sobre buenos y malos. Ese no es el problema, eso es algo que ya pues, ya el Eterno de por sí es un Elohim de gracia, de misericordia y nos ha amado. El problema está del otro lado, es decir, del lado de nosotros, ¿verdad? Donde entonces es de ponernos a pensar si yo verdaderamente amo al Eterno. Esa es la parte que tenemos que trabajar. Esa es la parte, ¿no?, que el Eterno quiere que nosotros pues podamos comprender. Dice el verso 2. Estamos en 1 Corintios capítulo 15 y en el verso 2 dice así: por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Vean, esto también es importante porque el apóstol Pablo está diciendo, o Shaul está diciendo, si retienen la palabra. ¿Qué significa esto de si retienen la palabra? Bueno, acuérdense que estamos hablando no solamente del hecho de escuchar, no solamente el hecho de decir, pues, yo ya creí, ¿verdad? En un momento dado y pues salvo, siempre salvo. No, se trata de retener. Por eso tanto Pablo como Santiago están de acuerdo, tanto Pablo, por ejemplo, Shaul en Romanos capítulo 2 dice que no son los oidores de la Torah los justos ante el Eterno, sino los que la hacen. Y los que la hacen son los que la obedecen, y los que la obedecen porque la han retenido. Y también Santiago Jacob también hace referencia a ello, diciendo, ¿verdad?, de que una persona pues que retiene la palabra, pero luego se va y se olvida, es semejante a alguien que se mira en un espejo y luego se va y ya no se acuerda cómo era. Entonces, es decir, se trata de retenerla. Por eso nuestro Mesías decía, si ustedes permanecen en mi palabra, y hablaba de conocer la verdad, si permanecéis en mi palabra, estamos hablando de permanecer, estamos hablando de retenerla. Y luego dice, entonces, y dice, sois salvos, si la retienen, si permanecen. Es decir, no es algo que ya pues creímos y ya salvos, no. Por eso hemos hablado de que la salvación es un camino. Entonces dice acá
Y si no, dice, creísteis en vano. ¿Por qué está diciendo creísteis en vano? Porque ya hemos hablado de que creer no es simplemente creer así, sino que creer es obedecer, creer es hacer. Creerle al Eterno es vivir una vida en santidad de acorde a sus mandamientos. De acorde a sus mandamientos. Lamentablemente, vuelvo y repito, ¿no? Hoy en día se ha enseñado un evangelio light, así, un evangelio suave, donde pues no, usted crea, vaya a la iglesia todos los días y trate de no hacerle mal a la gente y bueno, hasta ahí, vea, solo eso. Ah, no, y eso sí, traiga sus diezmos. Entonces, hay personas que dicen inclusive, no, que usted no venga, pero envíe sus diezmos. Entonces, realmente tenemos un problema grande. ¿Por qué? Porque hay un énfasis no en alimentar a las ovejas, no en darles el verdadero manjar, porque quiero decirles que la Torah es un manjar y nos alimenta, tal como nuestro amado Mesías dijo en cierto momento, ¿verdad? No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Entonces, para no creer en vano, y le digo realmente en vano es un problema, porque quiere decir que no sirvió nada de nada. Y para que eso no pase, hay que retener la palabra. No hay que ser oidores olvidadizos. Hay que estar, ¿verdad? Y si alguien me dice, ay, pero a mí ya se me olvida todo. Bueno, hay que apuntarlo más veces y hay que andar repitiendo más veces. Para que la palabra no se nos olvide. Vamos con el verso 3. Vamos con el verso 3. Dice así el verso 3. Vamos a ver. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Mashiach murió, el Mesías murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Vean, esto realmente es impresionante cuando uno cuando uno va leyendo las Escrituras, pero conocemos un poquito, bueno, es el Espíritu realmente, el Ruach HaKodesh, de lo que Pablo conocía o de lo que Pablo entendía. Porque hemos dicho que una de las peores cosas que puede pasar, y es lo que ha pasado, es querer entender a Pablo, querer entender a Shaul de Tarso y no conocer las Escrituras, es decir, no conocer lo que eran Escrituras para él, el Tanakh o mal llamado Antiguo Testamento. Entonces, cuando el apóstol Pablo, cuando Shaul dice acá en el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fíjense bien. ¿Y qué es lo que recibió? Que el Mesías murió. Oiga, que el Mesías murió. ¿Pero por qué murió el Mesías? Dice, por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Y cuando estamos hablando que el Mesías murió por nuestros pecados, es decir, nos está diciendo así automáticamente que el Mesías murió por todas, oiga, por todas las violaciones a la ley, por todas las violaciones a la Torah que nosotros hacíamos. Es decir, por eso murió el Mesías. Por todas las violaciones a la Torah, para salvarnos de la muerte. ¿Por qué? Porque la paga de la transgresión a la ley es pecado. Eso es pecado. Oiga, eso es pecado. ¿Qué es la paga? Muerte. La paga del pecado es muerte. La paga de la transgresión a la ley es muerte. Entonces, el mensaje es, el Mesías murió por nuestras transgresiones a la ley de Dios, conforme a las Escrituras. Y luego fue sepultado y que resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Esto hemos hablado en algunos estudios donde pues tenemos que profundizar un poco, ¿no? Para encontrar estas cosas, porque solamente así, ¿verdad? Así por encimita muchas de estas cosas no se miran. Pero por eso nuestro amado Mesías nos dijo, escudriñad las Escrituras, porque os parece que ahí está la vida eterna. Profundizando en su palabra, es entonces cómo llegamos nosotros a comprender un poquito más de su palabra. Luego dice, verso 5,
y que apareció a Kefas, y después a los 12. Oiga, y después a los 12. Luego dice, después, verso 6, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya partieron, es decir, ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los Chaliajín, a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Luego dice, porque yo soy el más pequeño de los enviados, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la congregación de Elohim. Verso 10, pero por la gracia del Eterno soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia del Eterno que está conmigo. Verdaderamente, cuando, como Pablo está diciendo acá, y está pues realmente diciendo lo que él siente en su corazón, humildemente, ¿no? Porque Pablo está reconociendo que él es el más pequeño de todos y ni siquiera es digno de ser llamado apóstol. Y se recuerda de su pasado, ¿vea? Del pasado, como él pues inclusive pues perseguía a la primera comunidad de creyentes en Yeshua. Pero dice que luego vino la gracia, ¿verdad? La gracia del Eterno, y dice que esa gracia lo ha acompañado para poder hacer todo lo que él ha hecho hasta este momento. Y justamente eso es así. La gracia del Eterno, hemos dicho, es un favor inmerecido. ¿Qué es lo que hizo el Eterno con Saúl de Tarso? Bueno, ustedes conocen la historia, ¿no? Cómo el Mesías se le aparece, queda ciego por 3 días, y después de ello le caen como escamas de los ojos, y pues ahí comienza su nueva vida, su nueva vida en el Mesías. Y bueno, el Eterno, a través del Mesías, el Mesías le habla, y bueno, le dice que él va a ser un instrumento escogido me es este, dice la palabra, para llevar, ¿verdad? Para llevar el evangelio a todas las naciones. Entonces, y también a su pueblo. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá es de que, pues, o contando más bien dicho, cómo pues el Mesías le perdonó y le transformó su corazón. Y que de verdad, pues, qué maravilloso esto, ¿no? Porque cuando el Mesías viene y transforma nuestro corazón, wow, es entonces donde podemos decir de que hemos de verdad nacido de nuevo. Que ya no somos el viejo hombre, ya hay un nuevo hombre, ya hay una nueva mujer, ya... y no decir, ¿verdad? Como vuelvo otra vez y decir, no, sí, cuando Pablo, ¿verdad? Bueno, él se llamaba, algunos llegan a decir que él se llamaba, que se llamaba Saulo, y luego pues Dios le cambió el nombre y ahora se llama Saulo, ¿verdad? No, la Biblia no enseña nada de eso, no es que lo hacen así como que era judío y ahora se convirtió en cristiano, no, nada más lejos de eso. De hecho, ya hemos explicado que Pablo tenía 2 nombres, un nombre hebreo y un nombre griego. Por eso es que yo hablo de Pablo y también hablo de Saúl, porque esa era una costumbre de los judíos de aquel tiempo, ponerse 2 nombres, un nombre hebreo y un nombre griego. Entonces no hay nada de malo en todo ello. Entonces, pero una vez pues él comienza, ¿verdad?, su ministerio, tampoco quiere decir que abandonó la ley, que abandonó la Torah, que abandonó los mandamientos, ¿no? Como suele pasar en estos tiempos. Hace poco oí alguien que decía que habían ganado a un judío para Cristo. Entonces, unas cosas de verdad lamentables, ¿no?, que pasan. Y digo esto pues porque con el pueblo judío, con la casa de Judá, el Eterno va a tratar un día. El Eterno va a tratar un día y el Eterno le va a abrir los ojos a ellos, pero hoy por hoy, inclusive para
para todo Israel que está disperso en las naciones gentiles, hasta cierto punto es una bendición que Judá no mire al Mesías. Les digo porque la puerta aún está abierta. Va a venir un momento donde la puerta se va a cerrar. A ellos se les va a revelar el Mesías, Yeshua como el Mesías, pero entonces habrá llegado a su fin lo que Pablo, lo que Shaul dice en el libro de Romanos, o en la carta a los Romanos en el capítulo 11 y el verso 25 y 26, donde habla, que dice que todos aquellos que venimos de las naciones gentiles no debemos de ignorar ese misterio del cual Pablo habla allí. Entonces, y por eso acá está hablando de esa gracia, y esa gracia o esa gesed en hebreo también nos acompaña a nosotros, porque el Eterno, les digo, Él es bueno, Él es misericordioso y no nos paga conforme a lo que nosotros somos. Cuando nosotros venimos y comenzamos a seguirle a Él, obviamente pues Él sabe que vamos a tener fallas, pero ahí está su gracia siempre. Por eso no es lo mismo cuando una persona pues peca deliberadamente, ¿verdad? Y que cuando una persona ya es un hijo del Eterno, porque en realidad siempre somos pecadores. Pero hay una diferencia: cuando no éramos hijos del Eterno, pecábamos a diestra y a siniestra y no nos importaba nada. De hecho era una rebeldía que había en nosotros. Pero cuando nosotros pues venimos y nos humillamos delante del Eterno, y cuando le encontramos, o más bien dicho, que Él nos encontró primero, o Él nos amó primero, entonces pues hay un cambio en nosotros, un cambio totalmente. Y sí, somos pecadores, porque así lo dice la palabra, pero pues de otro tipo de pecados. Los pecados también son clasificados, no es que o es blanco o es negro. Hay pecados que son de muerte, hay pecados que no son de muerte. Hay pecados, por ejemplo, un pecado no de muerte, dice, por ejemplo, Juan, dice, Yohanan dice: hijitos, si alguno pecare, no se preocupen, abogado tenemos para con el Padre, Yeshua HaMashiach, el Tzadik, el justo. Pero dice el libro de Hebreos, ya hablando de un pecado de muerte, Hebreos 11:26, si no me equivoco, dice: si alguno pecare voluntariamente, no queda más que una expectación de fuego y hervor que ha de devorar a los adversarios. Ya no queda más, ya está hablando del pecado voluntario, está hablando del que conoce la palabra, del que conoce la verdad, y aún así sigue haciendo las cosas mal. Por eso es de que, pues en cierto momento, cuando el Mesías habla de dos siervos que tienen un amo, y un siervo conoce la voluntad de su Señor y el otro no la conoce, dice que uno va a ser azotado mucho y el otro va a ser azotado poco. La diferencia no es en lo que hacen, porque ambos practican lo mismo, ambos hacen lo mismo. La diferencia es que uno conoce la voluntad de su Señor y el otro no la conoce. Esa es la diferencia. Y uno dice que va a ser azotado mucho. ¿Y cuál dice que va a ser azotado mucho? Bueno, el que conociendo la voluntad de su Padre, aún así lo hizo. Entonces no podemos hablar de pecados así, o es blanco o es negro, no podemos decir así. Hay diferentes tipos de pecado. Entonces sí, siempre somos pecadores, pero vamos a pecar en cuanto a, más que todo, algo que se dé por motivo de fuerza mayor, algo que sea involuntario o algo que se haga por ignorancia. Entonces es diferente a algo que se haga con alevosía y premeditación, algo que se haga por rebelión, ¿verdad? Es diferente, muy diferente. Bueno, vamos a seguir acá. Vamos en el verso 11, estamos en 1 Corintios capítulo 15, para los hermanos que tal vez están entrando. Estamos en 1 Corintios capítulo 15 y en el verso 11. Dice así: porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero sí se predica de Mashiach, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. Bueno, esto era porque a mí bueno, me imagino, como dice Pablo, esto no lo dice el Señor, esto lo digo yo. Bueno, esto pienso yo también. Bueno, me imagino yo que dentro de los hermanos que habían creído, es decir, de la comunidad de Corinto, algunos de ellos habían venido de la línea de los saduceos. Eso es lo que me imagino, porque por eso dice: ¿cómo es que algunos, es decir, algunos de entre vosotros,
creen que no hay resurrección de los muertos, aún de la comunidad de Corinto. Uno pensaría de que todos creen iguales y no creen iguales. Es porque también venían de diferentes entornos. Lo que la otra vez les decía yo, ¿qué es lo que pasa hoy en día? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el mesianismo es así como es? Con diferentes, digamos, digo el mesianismo porque así es conocido, aunque no es, creo que no es el nombre más correcto, pero bueno, así se conoce. La verdad que depende de qué círculo, de qué grupo viene. Entonces, lo que pasa es de que pues cuando se comienza a estudiar la Torah, pues muchas de las cosas que se tienen se quieren casar, es decir, se unen con las cosas que vamos creyendo y así salen las diferentes corrientes también. Y algo así estaba pasando acá, porque dentro de ellos habían hermanos que habían salido de la línea de los saduceos. Entonces, enseñanzas de los saduceos. ¿Por qué digo esto? Porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, habían algunos hermanos acá que no creían en la resurrección de los muertos. Pero el apóstol Pablo le dice en el verso 13, porque si no hay resurrección de los muertos, entonces Mashiach resucitó. Es decir, es inconcebible que ustedes tengan ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Tengan ese tipo de pensamiento de que no crean en la resurrección y estén creyendo en Yeshua, cuando Él fue el primero en resucitar de los muertos. Entonces, luego dice el verso 17, y si el Mesías no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Esto es importante comprenderlo porque pues aquí estamos hablando de todo lo que es el plan del Mesías acá en la tierra. No solamente Él venía para enseñar, claro, en su tiempo Él enseñó, vivió una vida de santidad, nos marcó un ejemplo de cómo, digamos, de cómo nosotros debíamos de ser, enseñó la Torá correctamente, inclusive pues vamos a decir rectificó lo que tanto los saduceos o fariseos creían, porque creían cosas distintas, y ahí tenemos, digamos, los que se dicen en apariencia como que fueran debates, pero no son debates, vea, donde los fariseos vienen y quieren ver de qué manera pues cómo lo agarran así en falso, ¿verdad? Y lo hacen caer en cualquier cosa, tanto referente al Shabbat como referente a juzgar a alguna mujer. Por ejemplo, cuando le llevaron a una mujer adúltera, ¿verdad? Y se la llevan a nuestro amado Mesías y bueno, la primera cosa es por qué se la llevan a él. No tenían que llevársela a él. Tenían que llevársela a los jueces que habían en aquel tiempo, al sumo sacerdote, no sé, a alguien diferente, pero ¿por qué se la llevan a él? Entonces todo eso, les digo, era con el objetivo de hacerlo caer, de hacerlo tropezar, ¿verdad? Pero obviamente jamás pudieron hacerlo. El Mesías siempre lo que hizo fue enseñarles cómo hacer las cosas, cómo guardar Shabbat. Bien, ¿por qué? Porque ellos decían de que nuestro amado Mesías no guardaba Shabbat. Y así lo tenemos. Y muchos en día hoy que estudian las Escrituras dicen, no, nosotros tampoco guardamos Shabbat, porque la Biblia dice, ahí vemos de que nuestro Mesías no guardaba Shabbat. Y cuando alguien cree así, pues le está creyendo a los fariseos. Eso es una falsedad. A esos fariseos, no a todos, pero a esos fariseos le está creyendo que ellos acusaban a nuestro Mesías de que él no guardaba Shabbat. Entonces es una cosa, les digo, para meditar todo esto, ¿verdad? Porque una vez nuestro amado Mesías, pues se llega el momento de partir, y tenemos ilustradas en los 4 evangelios, ¿verdad? Todo lo que hizo él, lo que él enseñó, que es parte del plan redentor, pero luego tenía que cumplir lo que los profetas, lo que la Torá y los profetas habían dicho de él. ¿Y qué es lo que la Torá y los profetas habían dicho de él? Bueno, como dijo aquel hombre, ¿verdad? Que era sumo sacerdote aquel año, dice que profetizó que el Mesías había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino para reunir en uno a los hijos de Elohim, de Dios, que estaban dispersos. Es decir,
que el Mesías venía con el objetivo de volver a la vida a Efraín. Bueno, ese es un tema, espero que ustedes ya hayan estudiado el tema de las dos casas de Israel para poder hablar libremente, si no se me hace también un problemita, pero el Mesías venía para redimirnos a todos, para redimir a toda la humanidad, para que me entiendan. Y pues no simplemente tenía que venir y enseñar y morir, no, realmente lo que, cómo finalizó, digamos, por decirlo así, el plan, ese plan de nuestro amado Mesías la primera vez, a través de la resurrección. Fíjense, la resurrección. Por eso es tan importante que nosotros hoy en día, nosotros, todos los que creemos en Yeshua, entendamos las fiestas del Eterno, ¿verdad? Y así como sabemos de que, pues imagínense, las fiestas, todas las fiestas nos hablan de nuestro amado Mesías, se nos hace difícil para cualquiera que es creyente en Yeshua, de que nuestro amado Mesías o de que la Torá no hable a través de las fiestas de su resurrección. Claro, sí lo habla. ¿Cuándo? Bueno, en una fiesta que se le llama la fiesta del Omer Reshit. Ya la tenemos, por cierto, también se le llama Bikurim, pero creería que es más correcto llamarle Omer Reshit, porque bueno, es donde se comienza el Omer, aunque también es primicia, ¿verdad? Y la Biblia también establece y dice que el Mesías es primicia de los que resucitaron. Entonces, sí, creería yo que también es correcto llamarle la fiesta de las primicias, pero también el nombre Omer Reshit, que también es el principio, ¿verdad?, de la cuenta del Omer. Entonces, si el Mesías, ¿verdad?, como dice acá el verso 17, y si el Mesías no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Por eso es importante, ¿verdad?, comprender las fiestas. Toda la Torá habla del Mesías, ¿verdad? Toda la Torá habla del Mesías. Por eso es de que cuando estudiamos la parábola, por ejemplo, del campo, del tesoro en el campo, ¿verdad? Y creería yo que tenemos esa parábola ya también en un estudio, creería, espero que así sea y no me esté equivocando, ¿verdad? Pero por eso es que hablábamos de que el Mesías es el tesoro que aquel hombre encontró en el campo y luego va y vendió todo lo que tiene para comprar el campo, ¿verdad? Para comprar el campo. ¿Por qué compró el campo? Bueno, no podía ir a comprar el tesoro porque no se lo iban a vender. Para comenzar, el dueño de ahí ni siquiera sabía que había un tesoro. Entonces tenía que ir y vender lo que tenía y luego comprar el campo, y en el campo allí estaba el tesoro. Ese tesoro es Yeshua, ¿verdad? Como dijo las palabras de Felipe a Natanael, hemos encontrado, le dijo, pero contento, aquel de quien escribió Moisés en la Torá. Vea, lo hemos encontrado, ¿verdad? Y nosotros también lo hemos encontrado, Baruch Hashem, por ello. Entonces, cuando hablamos del campo y hablamos del tesoro, pues obviamente ese campo es la Torá y ese tesoro es nuestro Mesías. Entonces, ¿por qué estamos hablando acá de esto? ¿Por qué estamos hablando de la fiesta de Omer Reshit o primicias? Bueno, porque estamos hablando o Pablo está hablando acerca de la resurrección, que yo diría, bueno, de hecho, todas las cosas que pasaron del Mesías en su primer venida, pues obviamente fueron cosas, wow. Sin embargo, creería yo, ¿verdad?, de que, o sea, sabemos de que tenía que cumplirse, lo que dice Isaías 53 tenía que cumplirse, ¿no? Y se cumplió. Yo pues cuando se habla de la muerte del Mesías, por ejemplo, cuando el Mesías cuando a él lo agarran y comienzan a golpearlo, es una cosa, bueno, tenía que cumplirse. Sin embargo, no es una cosa sobrenatural. O sea, cuando el Mesías muere, tenía que cumplirse, fue puesto en el madero. Obviamente, o sea, todo eso es parte de lo que la Escritura profetiza acerca de nuestro Mesías, nuestro amado Mesías. Pero tampoco es una cosa sobrenatural, porque había muchos que los ponían también en el madero, o sea, morían. De hecho, habían dos, uno a la derecha y uno a la izquierda de nuestro Mesías, cuando él murió. Entonces, que todo eso apunta también a las fiestas. Cuando fue puesto en el sepulcro, igual había muchos que ponían en el sepulcro. Sin embargo, cuando hablamos de la resurrección, ahí sí estamos hablando de algo sobrenatural que no le pasó a nadie. Bueno,
A nadie le ha pasado eso. Sí, el Mesías resucitó muertos. De hecho, en el Tanakh también sabemos que hubieron los profetas, Eliseo igual, pues ellos resucitaron muertos, pero los muertos que resucitaron volvieron a morir. No tomaron un cuerpo incorruptible. Sin embargo, cuando nuestro amado Mesías resucita, el Padre le da un cuerpo incorruptible. Entonces es muy diferente, es único eso, es algo de verdad sobrenatural, es algo, y eso es la resurrección. Y eso es la culminación de la, vamos a decir, de las fiestas. Hasta cierto punto, sí, es la culminación, digamos, aunque pues tenemos otra fiesta que también, ¿cómo se llama? Podemos llamarle quizás la terminación, es decir, la culminación total, ¿no? Ya de la obra del Mesías, porque hasta el tiempo de hoy, esa otra fiesta, que es la fiesta de Shavuot, o la fiesta de Pentecostés, es una fiesta que el cumplimiento se dio en los tiempos de la primera comunidad, vamos a decir, de creyentes en Yeshua, y se sigue dando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque consiste en escribir la Torah en mentes y corazones. Entonces estamos en un periodo de transición. Yo siento que estamos en un periodo de transición. ¿Por qué? Porque 3 de las fiestas se cumplieron, tanto la muerte de nuestro amado Mesías, el puesto en el sepulcro, ¿no? Donde nosotros nos convertimos también en pan sin levadura, porque ese pan sin levadura de Pesach lo representa a él, y luego los 7 días de panes ácimos, esos nos representan a nosotros. De hecho, el apóstol Pablo, Shaul, hablando de ello, dijo de que debíamos de ser nueva masa y celebremos la fiesta, ¿no? Y se refería a nosotros como nueva masa, es decir, ya dejando la vieja levadura de maldad, y ahora pues somos nosotros panes ácimos y panes de sinceridad. Entonces luego tenemos la fiesta de las primicias, ¿verdad? O Merechit, que apunta a la resurrección del Mesías, y luego Shavuot, ¿no? La entrega de la Torah en las mentes y corazones de su pueblo, parte del nuevo pacto. Entonces, esa está en medio. De hecho, cuando nosotros tenemos una menorá como la que tenemos acá, pues ahí están 7, ¿no? 3 a un lado, 3 al otro, y está en medio. Entonces, la de en medio representa la fiesta de Shavuot. Fíjense qué bonito esto. La fiesta de Shavuot, esta menorá que tenemos acá, que ya la conocemos, que tenemos un estudio también solamente de la menorá, para que ustedes vayan también y podamos compartir esto bello. Imagínense que tenemos acá 3 fiestas, la primera, la segunda y la tercera, luego tenemos esta que está en medio, y tenemos estas 3. Entonces tenemos esta fiesta, digamos la primera, que apunta a Pesaj. Vea, Pesaj, que es decir, estamos hablando de la muerte de nuestro Mesías, de nuestro amado Mesías. Pero luego decimos, inclusive en Pesaj comemos el pan ácimo, el matzá, vea, que lo representa a él, cuando lo quebramos y todo lo que hace en Pesaj. Luego venimos y entramos a la fiesta de los panes sin levadura. Sabemos que el Mesías fue puesto en el sepulcro, y adicionalmente pues esta fiesta dura 7 días, donde comemos 7 días panes sin levadura, y tenemos el texto o el pasaje donde Pablo está diciendo: celebremos la fiesta. No, y dijo de nosotros que teníamos que ser nueva masa, sin levadura. Estamos hablando de que ahora nosotros representamos esos panes sin levadura que comemos durante esos 7 días, porque nuestro Mesías nos hizo limpios. Él es como dice dice, si se me olvida un pasaje donde dice que si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, o la primicia santa, también la masa restante. Entonces, Él nos hizo a nosotros, nos santificó. Y luego tenemos la tercera de las fiestas que estamos hablando, que es la fiesta de que es la fiesta de la resurrección, que es primicias, ¿verdad? Que es el Mesías resucita en esa fiesta. Entonces tenemos la del centro. Miren, tenemos la fiesta del centro, que es la fiesta de Shavuot. ¿Qué se dio aquí? Bueno, esta fiesta que está exactamente en el centro es la que está en transición. Todavía creo yo que estamos en transición. ¿Por qué? Estamos en un periodo de transición porque en esta fiesta, fíjense acá, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh,
vino sobre nuestro pueblo. Está en Hechos 2, allá comenzó, donde pues sabemos perfectamente que lo que estaba pasando es que el cumplimiento del nuevo pacto. La Torá escribiéndose en los corazones y en las mentes de su pueblo. Pero esto, es decir, todavía está pasando hoy. Todavía está sucediendo hoy. Todavía estamos en ese periodo de tiempo donde pues nuestro amado Mesías está escribiendo la Torá en mentes y corazones y anda buscando a su novia en medio de las naciones. Es decir, una vez pues les digo, entramos al nuevo pacto, pues eso es todo lo que digamos lo que nuestro amado Mesías desea, que entremos al nuevo pacto y pues seamos salvos a través de su sangre preciosa. Y luego tenemos ya las otras fiestas, ya estas son las que están por cumplirse. Vea, que de hecho estamos esperando esta fiesta, que es la fiesta de Yom Teruah o Rosh Hashanah, o la fiesta la fiesta de los chofares, o la fiesta de las trompetas, que alude al regreso del Mesías. Vea, alude al regreso del Mesías, donde pues hemos hablado pues durante el tema cuando tocamos la fiesta, que si el Mesías viene, porque puede ser que venga, pero si no viene, cada vez que no venga hay un juicio que se emite en este tiempo. Luego entramos a la otra fiesta, que es la fiesta de Yom Kippur, donde también se espera un juicio a las naciones, y la última de las fiestas, pues, que es esta, simboliza la séptima, que es el inicio de las bodas del Cordero, ¿verdad? Donde, ¿cómo decir? Entramos, ¿verdad? A ese periodo de tiempo llamado el milenio, donde de acuerdo a Apocalipsis, a una de las cosas que nos prometió en las 12, en las 7, en el mensaje a las 7 congregaciones, es que al que venciere, dice, el que venciere, dice que él nos va a hacer partícipes y vamos a reinar sobre las naciones. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Ya estamos hablando de este periodo de tiempo. Entonces, cuando nosotros, les digo, cuando nosotros comprendemos estas cositas que Pablo las entendía, entonces vemos por qué para Pablo y por qué para nosotros deben de ser tan importantes las fiestas. ¿Por qué para nosotros deben de ser tan importantes las fiestas? Porque nos hablan de lo que nosotros amamos. Porque nos hablan de aquel que como amigo, vea, dio su vida por usted y por mí. Entonces, todo lo que se refiere a él, nosotros deberíamos de amarlo. No deberíamos de sentirlo como una cosa, una carga, no, al contrario, una delicia, ¿no? Estar en esas fechas, en esas fechas en el calendario del Eterno que simbolizan algo para él. Porque así como usted tiene y yo podemos tener nuestra agenda donde podemos decir, esta fecha nació mi hija, en esta fecha me casé, y así en nuestra agenda el Eterno tiene su agenda, ¿no? Y ahí tenemos el calendario con las fechas, con los días festivos, con con esas fechas especiales donde nos invita a nosotros, para que juntamente con él nos alegremos. Entonces, bueno, vamos a seguir acá en el verso 19. Estamos en 1 Corintios capítulo 15 y vamos a ver el verso 19. Dice, y si en esta vida solamente esperamos en el Mesías, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Fíjense que les quiero contar algo, pero no se lo vayan a decir a nadie. No, fíjense que este pasaje es, bueno, de hecho, muchas personas, yo no sé si quizás un grupo que yo conocí, todos lo entendían mal, ¿verdad? Porque decían, si en esta vida solamente, lo aplicaban así. Fíjense cómo, digamos, el objetivo era hablar de la ley, hablar de la Torá, pero de verdad, cuando no hay un pasaje que no alude a eso, tampoco lo vamos a torcer, ¿no? Y vamos a decir, no, esto no es que así es, ¿verdad? Porque mire, no, este pasaje se tomaba así y se explicaba así. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, se decía, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces decían, no solamente tenemos que esperar en Cristo, tenemos que esperar en la ley de Dios. Entonces tenemos que guardar la ley, vean, no solamente creer en Jesús. Entonces así se enseñaba. Y yo creo que así mantienen eso así, vea. Y el texto no está diciendo eso.
y realmente ven cómo se puede torcer un texto, inclusive para decirle a alguien algo que hay que hacer, pero tampoco podemos sacar los textos de contexto y decirlos así. Lo que aquí está diciendo es que si esta vida solamente esperamos en el Mesías, de hecho hay versiones que lo dicen mejor. Lo que aquí está queriendo decir es que si solamente para esta vida, si solamente para esta vida esperamos en el Mesías, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eso es lo que está diciendo. O sea, en otras palabras, que si solo para esta vida esperamos en Él, somos miserables. ¿Por qué? Bueno, porque viene la otra. Por eso está hablando acá de la resurrección. El tema es la resurrección de los muertos. El tema es la resurrección de los muertos. Entonces, por eso te digo yo de que yo cuando yo escuchaba ese tipo de interpretaciones, yo siempre me preguntaba, y hasta en un momento dado, pues el Eterno me dio el entendimiento de cómo es el texto. Realmente, si ustedes leen el texto así tal cual, da a entender como si en esta vida solamente esperamos en el Mesías, parece que hay que esperar en algo más, ¿no? Parece que en esta vida hay que esperar en algo más, porque si solo esperamos en el Mesías, somos miserables. Entonces ahí es donde se aplicaba y se decía que hay que esperar en la ley. Pero aunque sí, obviamente la Torah hay que guardarla y obviamente el texto no dice eso. Entonces, les digo, hasta así tampoco no es bueno torcer un texto, porque lo que aquí está diciendo es que si solo para esta vida esperamos en el Mesías, somos los más dignos de lástima, de conmiseración. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar para el Mesías, no solamente para esta vida, sino también para la que viene. Vea, esto es lindo. Baruch Hashem. Vamos a ver el 20. Dice así. Estamos en 1 Corintios, capítulo 15 y verso 20. Estamos casi a punto de finalizar el capítulo. Dice así. Mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ve, aquí es lo que venimos hablando de las fiesta de las primicias, de la fiesta de Omer Rechit. Dice, mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y por eso explicábamos de que el Mesías es primicia. Si bien es cierto antes otras personas resucitaron, sí resucitaron, pero volvieron a morir. En cambio, cuando hablamos del Mesías, fue el primero de la resurrección de los muertos en obtener un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, que hasta el día de hoy lo tiene. Por eso es de que, les digo, es importante que nosotros conozcamos un poquito más. Creo que tenemos un tema que se titula ¿A dónde está el Mesías? No recuerdo actualmente en cuál, pero sí tenemos un tema que así se llama ¿A dónde está el Mesías? ¿Por qué digo eso? Bueno, porque usualmente existe cuando uno dice, bueno, ¿dónde está el Mesías? En el cielo. Otros dicen a la diestra del Padre. Y hasta ahí nomás. Y eso es algo simbólico. No es que el Mesías está a la diestra y ahí está la diestra a la derecha y no se puede mover, ahí está a la derecha y ahí tiene que estar sentado día y noche y sin moverse porque tiene que estar a la diestra. O sea, nada que ver con eso. Nada que ver con eso. O sea, es algo simbólico. De hecho, simbólicamente usted y yo también estamos sentados ahí juntamente con Él, porque la palabra dice que nos hizo, a nosotros, a todos los que hemos creído en Él, dice que nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Entonces, es algo simbólico. ¿A dónde está el Mesías? Bueno, hay un tema que les digo, quizás si alguien pues está escuchando y no sabe cuál es, podría yo buscarlo y decirlo si lo quiere ver, ¿verdad? Porque el Mesías cuando Él apareció a sus discípulos, no era espíritu. De hecho, ellos dijeron, un espíritu. Y Él les dijo, no crean, un espíritu no tiene carne y huesos. Él tenía carne y hueso. Lo tocaron y todo, y eso se fue hacia arriba. Y está en algún lugar. No es que es espíritu y está en los cielos no, hay un lugar donde Él está día y noche y hace algo ahí. Pero ese es otro tema. Como digo, pues si alguien lo quiere ver, no lo ha visto, me pregunte y con gusto pues lo buscamos y enviamos el tema para que lo vean, ¿no? Y todo con base bíblica y toda pregunta es bienvenido, ¿verdad? Inclusive los hermanos que saludan ahí en YouTube y ahí en YouTube también pueden ustedes hacer preguntas y bueno, con gusto podemos
leerlas, ¿no? Y dar, si el Eterno nos da, pues dar la respuesta. Y si Él no nos da, pues simplemente vamos a esperar hasta que nos dé. 21 dice, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Está hablando del Mashiach. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. Vea, aquí es donde el apóstol Pablo está hablando de Adán. Y ya hemos dicho ya, no solo uno, ni dos, ni tres, sino muchas veces, que la Escritura dice que Adán fue hecho un alma viviente y el Mesías un alma vivificante, ¿verdad? Es decir, que por medio de Adán entró la muerte y Adán nos heredó esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? A todos los hombres, pero también pues cuando el Mesías viniera y su espíritu viniera sobre nosotros, ahora nuestra imagen sería la imagen del Mesías. Ya no la imagen caída, Adán fue hecho a imagen del Eterno, pero esa imagen la perdió y nos heredó el pecado a todos. Ese Yetzer Hara, esa mala inclinación, eso que nos incita a hacer las cosas malas. Entonces, luego dice el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. Aquí está hablando de todo esto, ¿no? De cómo también nosotros hemos resucitado a nueva vida, es decir, ya comenzamos. Obviamente se va a dar una resurrección al final, pero ya venimos como a levantarnos de en medio de los huesos secos. Esa es la resurrección de la cual el apóstol Pablo también está hablando y tenemos que tener en mente. Dice, pero cada uno debido a su orden, el Mesías las primicias, o sea, el Mesías es las primicias, y luego los que son del Mesías en su venida. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Eterno y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Luego, si ustedes se fijan acá, dice, voy a leer el 23 otra vez, dice, pero cada uno debido a su orden, el Mesías las primicias, él es la primicia, luego los que son del Mesías en su venida, cuando él venga y sea la resurrección de los muertos, y luego el fin, vea, y luego el fin, cuando entregue el reino al Eterno y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Aquí se está refiriendo al tiempo del milenio, cuando el Mesías venga y pues todavía en el tiempo del milenio, todavía se va a estar suprimiendo a todo dominio y toda autoridad, hasta el final, cuando Él entregue el reino. Ahí tenemos todo un tema, tenemos el tema del milenio también, que invitados a verlos, creo que son 3 partes, ¿verdad? Y nos deleitemos con la palabra. La palabra es un deleite, la palabra es, wow, es vida para aquel que quiera tomarlo. Luego dice, verso 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto, oiga, a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto es hasta el tiempo del milenio. Y luego, y dice, y el postrer enemigo, ya al final, que será destruido es la muerte. La muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas le han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas también entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que el Eterno sea todo en todo. Baruch Hashem Adonai. Mis amados hermanos, hemos finalizado este capítulo, ¿verdad? Ya solamente nos resta un capítulo ya. Así que les invito a que demos gracias al Eterno, hagamos una oración y después de la oración pues quedamos despedidos, siempre invitándoles para el próximo lunes a las 4 de la tarde, ¿verdad? Para proseguir con los temas que estamos estudiando. Así que vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración y después de esto pues nada más resta decirles gracias por el tiempo que apartan para acompañarme en cada estudio. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias, Padre, le damos en esta hora por la vida que nos da. Bendecimos y exaltamos su nombre, Abba, por encima de todas las bendiciones, cantos, alabanzas y consolaciones que son pronunciadas en el mundo, y decimos amén. Padre, en esta hora te pido la bendición por cada uno de mis hermanos,
todos aquellos que van a escuchar estos temas, Padre, que seas tú el que pues les des ese alimento de lo alto y nos hagas buena tierra, Padre, por favor. Gracias por tu palabra es verdad. Pedimos por todos aquellos que están pasando momentos difíciles, hermanos que están pasando por momentos de tribulación o enfermedad, también, Padre, te suplicamos por ello. Tú conoces, Padre, todos aquellos que tenemos en nuestra mente, lo cual pues sería un poco difícil poder mencionarlos uno a uno, pero tú lo sabes, Padre. Gracias por todo, gracias por su amor y gracias por su bondad. Gracias porque nos tiene paciencia. Gracias por enviar a su Hijo amado a morir por cada uno de nosotros. Y pues también el hecho de haber resucitado, porque juntamente con Él también nosotros ahora pues hemos resucitado a nueva vida. Y vendrá el momento en el cual pues también todos los que han muerto en el Mesías van a resucitar. Y si estamos vivos nosotros, pues nuestros cuerpos van a ser transformados en cuerpos incorruptibles. Eso es algo maravilloso. Esperamos en tus promesas, Padre. Gracias, Padre, por todo lo que haces con nuestras vidas. Gracias porque nos das, pues, nos provees el alimento, Avinu. Nos guardas en nuestro salir, nos guardas en nuestro entrar. De verdad que tenemos un Elohim bueno, un Elohim maravilloso que se apiada de nosotros. Gracias, Padre, por todo. Elevamos nuestra oración en el nombre precioso de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, una vez más, pues gracias, ¿verdad?, por apartar ese tiempo. Gracias por apartar ese tiempo y estar conmigo en estas transmisiones. Invitados para el día lunes para que continuemos el tema del bautismo. Estamos estudiando el tema de la tevilá o el bautismo. Así que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde y pues sea Él, ¿verdad?, el que les dé siempre esa sabiduría que viene de lo alto. Shalom Obrajot. Paz y bendiciones.